este tipo, formalmente damos inicio a la jornada de hoy, 26 de noviembre del 2021, que titularemos Estadística Descriptiva para Datos Agrupados. ¿En qué consiste dicha situación? Aquí la traigo en Word. En virtud de la pandemia estamos escribiendo unos manuales para tener ahí apoyo y poderlo montar tipo virtuales. Pues esta es una para que ustedes también sean evaluadores. Karen Gil ingresó. Listo. Te la tengo acá no en PPT, sino en Word. Me permite a veces. Ya le doy más calibre. Listo, ahí está. Entonces, ese será el título. Distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Bien probable, profe, de entrada no conocemos ninguno de esos temas. Esto más que temas, esa terminología, precisamente empezaremos a explorar, ya habiendo fundamentado la interpretación, el análisis, el significado de lo que implican esas medidas de resumen. Ahora vamos a adecuar la forma de organizar la información para ir a calcular con esa información organizada en tablas, la media, la mediana, los mismos medidas de resumen, pero cuando las van a encontrar en tablas que llamaremos distribuciones de frecuencia. El término distribución de frecuencias está asociado a que se maneje un arreglo tabular en el cual vamos a tener el valor de la variable estudio y al frente tendremos la frecuencia, que llamamos frecuencia, el número de veces que aparece ese valor dentro de un grupo de datos. Por ejemplo, en el último ejercicio, los breves datos que utilizamos para construir dispersión, teníamos el 2, el 4, sí, tenemos el 2, 4, 6, 8 y 10. Cada valor de ellos es diferente entre sí. Pues la frecuencia para cada valor sería 1. Cuando trabajamos por ahí otros daticos, en el grupo de babies, uno de 4 años, habían 2 de 5, uno de 6, y el señor abuelo o bisabuelo de 70 años. Entonces ahí tendríamos, donde aparece repetido el 5 2 veces, su frecuencia sería 2. Cuando hay grandes volúmenes, tal como se empieza a narrar acá, cuando tengas una cantidad grande de datos, pues es difícil hacer lo que acabaron de escuchar, de que mentalmente se acordó y los organizó. Pero grandes volúmenes que se recolectan por bases de datos o trabajo de campo, cuando se hacen encuestas, pues hay que organizarlas en algo que le permita resumir esa información. Más que resumirla es verla más organizada y mejor presentada. Para datos agrupados. Entonces, el término agrupados, asócienlo con organizarlos. ¿En qué? Aquí de entrada yo incorporo el término intervalo, que es algo que van a trabajar en uno de sus capítulos del curso siguiente, intervalos de confianza. Aquí ya empezamos a ir construyendo un intervalo, que va a ser un rango de valores acotado entre un límite inferior y un límite superior. También en los marcos teóricos, en estos escenarios de estadística descriptiva, van a encontrar hasta una tabla de frecuencias agrupándolos por categorías. Hablar de categorías son clases, grupos, rangos, estratos, que fue lo que por allá sondeamos de una manera muy ligera sobre el muestreo estratificado. Agruparlos según características que son homogéneas al interior de esos grupos, pero que son diferenciables fuera de los grupos. Ya, va como en ese contexto. Este escenario que vamos a incorporar se convierte también en una de las herramientas del control estadístico de la calidad. Si están en una fábrica y tienen devoluciones de productos o productos que no cumplen con parámetros de fábrica o de mercado, entonces se indaga cuáles productos o qué tipos de productos tuvieron un determinado tipo de defectos, o los causales, las causas raíces. Entonces usted agrupa por causa raíz. En una planta que está elaborando botellas PET, plástico, pues pueden aparecer defectos que la botella quedó agrietada, o quedó la rosca mal diseñada, o la tapa, o la superficie irregular. Al hablar de tapa, de superficie, de agrietamientos, esos son grupos, son categorías en los cuales dices, mire, de 100 botellas pues, tan defectuosas,
tantas de ellas es por este tipo de efectos. Se trata de organizarlos bajo ese escenario. Entonces, grandes volúmenes de datos es difícil poder analizarlos, a menos que se haga uso de herramientas que permitan hacerlo con mayor facilidad y claridad. Esta se convierte en una herramienta para esa situación. La tabla de frecuencias para datos agrupados. Vamos a construir tablas de frecuencias. Y una vez voy a resaltarles todo esto. La tabla de frecuencias para datos agrupados por categorías es una de ellas. Muchos datos de diferente valor. ¿Y qué tal que todos sean bien diferentes? Si tuviéramos 500 datos y todos los 500 datos son únicos, no hay ninguno que repita, entonces la frecuencia sería 1, 1, 1, 1. Entonces, el valor del dato y al frente 1, el valor de otro dato y al frente 1. Entonces, es muy impráctico verlos. Lo único que estaría haciendo es ordenarlos. Vamos a incorporarle unas definiciones que nos van a acompañar dentro de este proceso. Van a ir tomando nota de esto. ¿A qué llamamos distribución de frecuencias? Ya someramente les había dado la introducción. Es un resumen. Estamos en medidas de resumen. Pero es un resumen a partir de una tabla. En vez de ver los n datos sueltos uno por uno, los vas a ver organizados en una tabla. En el cual, ¿qué muestra la distribución de frecuencias? Van a encontrar el número o frecuencia, de cada una de las varias clases que no se traslapan. Y nuevamente asocienlo con lo que planteamos en el muestreo estratificado. El decir que no se traslapan es que ningún elemento de esa categoría pueda ser parte de otra categoría. Pertenece a un grupo y al interior tienden a ser similares o cercanos por fuera de ellos. Como decir que ustedes estuvieran matriculando cursos de estadística 1. O están en uno o están en otro. No se traslapan, no hacen parte de esa estructura. Entonces se llaman, cuando estemos en el capítulo de probabilidades, se van a llamar eventos o sucesos mutuamente excluyentes. Si ya perteneces a un grupo, automáticamente le excluye de pertenecer a otro. Entonces, a eso hace referencia esas clases o categorías o grupos de campo. Otro concepto. Vamos a ver por aquí cuándo viene. Siempre es interesante que cuando empiecen así un capítulo de algún tema en particular de cualquiera de sus asignaturas, o cuando estén en el estudio un capítulo en particular de una temática de su ingeniería, van haciendo un glosario de términos, sáquenlos por aparte. Eso se llama un marco conceptual, porque eso les enriquece mucho la parte interpretativa, la parte de asociar términos y hace que facilite pues muchos cálculos. Sí, porque aparece, hay que definir la variable, por ejemplo, temperatura. Depresión, la depresión. Si esta mañana se levanta uno como con depresión, ese día lloviendo, con depresión. Si llega un profe y me escucha hablando aquí depresión, dice, oye, esta es clase como de medicina, hablando de psicólogos, veas. El término depresión está asociado a esas áreas. También depresión puede ser hablando de una depresión económica. No es un estado emocional, sino algo de la economía. Puede ser del nivel de piso, una variante en un nivel de terreno, o el deprimido que se encuentra sobre las vías, o pasó alguien vendiendo el caucho para la olla de presión, no sabe uno al fin. Por eso depresión, en su contexto estadístico, se define para el análisis que están haciendo bajo una determinante. Eso es lo que estamos haciendo acá, definiendo estos elementos. Aparece otro término que es muy usado dentro de estas tablas, la que se llama frecuencia absoluta. Y voy bajando para ir despejando, me permite ver. Frecuencia absoluta. Para la notación de nuestro curso la vamos a llamar F. Una F minúscula. En algunos textos la pueden llamar F mayúscula. Pero para nuestras tablas, frecuencia absoluta F. Donde veas en la tabla una columna que tenga la F minúscula, asóciela como frecuencia absoluta. ¿A qué hace referencia? Es la frecuencia o número de observaciones de la clase o categoría.
Por ejemplo, aquí la facultad tiene más de un grupo de estadística 1. Voy por ahí. Y al interior de cada grupo hay un número de estudiantes. Entonces, un grupo tendrá 30 estudiantes, otro grupo tendrá 35. Ese 30 y ese 35 es la frecuencia, el número de elementos que pertenecen a ese grupo o a esa categoría o a esa clase. Entonces, habrá algunas categorías que van a atrapar más información, otras con menos. Eso es lo que se entra ahí haciendo como en esa estratificación. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor de la variable o el número de sujetos que tienen un mismo valor. Nosotros aquí como grupo podemos hacer una tabla de frecuencias para las edades. Eso es muy joven, 18 años. ¿Cuántos hay de 18 años? Entonces la frecuencia serían, póngale 5. De 19 años, identificamos cuántos tienen 19 años, 12. Ese 12, ese 5 es la frecuencia. De 20 años, pues digamos que tengan por ahí 3. De 25 años, 0. En mi época éramos más de mayor edad. Ustedes son muy jóvenes. Frecuencia absoluta es la frecuencia o número de observaciones que tiene la clase o categoría. Otra definición. Esta es la absoluta. También vamos a incorporar aquí ya el término de frecuencia relativa para armar diagramas torta o diagramas pastel. Con la frecuencia absoluta armaremos diagramas de barras, gráficos. Con la frecuencia relativa, entonces, así lo vamos a estar asociando. F sub i. Es que cojas la frecuencia absoluta, la F, de la clase o categoría y la divides entre el total n de datos. Aquí ya nos enrutamos con muestra. Se puede representar en porcentaje. Por ejemplo, una frecuencia relativa. En este grupo, póngale 32 estudiantes, de los cuales si los agrupamos porque están en Bucaramanga o área metropolitana de Bucaramanga, entonces podríamos decir, pongámosle 19 estudiantes que están registrados como presenciales. Voy por ahí. Entonces la frecuencia de los estudiantes que están registrados como presenciales, 19. Y el complemento, entonces serían los que están registrados como aún con autorización virtual. Si somos 32, serían 13 los que están en virtuales. Profe, ¿qué porcentaje de estudiantes de ese grupo serían de característica presencial y que virtual? Entonces cogemos los 19 presenciales y dimos sobre el 32. Y esa es la relativa. Esa proporción, ese es el concepto de que vamos a mirar en probabilidad. Entonces, del 100% de los estudiantes de este grupo, el tanto por ciento están en presencial y los otros tienen la opción de estar virtual. Esa sería la relativa. Son porcentajes. También vamos a necesitar el concepto de la frecuencia acumulada. La denotaremos con F mayúscula. Es la acumulación secuencial de las frecuencias F de cada clase o categoría. Por ejemplo, de 100 botellas de plástico fabricadas que salieron defectuosas, por defecto tipo A, 15 botellas, por defecto tipo B, 25, y así podríamos ir narrando las demás hasta que nos dé 100. Entonces la frecuencia acumulada es ir acumulando las categorías e ir sumando esa frecuencia. Frecuencia acumulada para defecto tipo A, 15. Frecuencia acumulada para las botellas con defecto tipo B, entonces sumamos los de tipo A y con los de B. 15 y 25 nos daría el 40. Entonces lo vamos a ver ya con observación. Entonces habrá una columna que la vamos a llamar frecuencia acumulada y esta nos va a servir cuando estemos calculándole la mediana. Cuando le pidan la mediana, esta es la que vamos a utilizar más para encontrar ese valor mediano. Ya en ese acumulado va a estar el 50% de esa condición. Entonces la acumulación secuencial de las frecuencias F de cada clase.
Por ejemplo, en las marchas, dice que hay un punto de concentración en un punto específico de la ciudad, pero hay puntos focales donde se pueden ir reuniendo. Pensemos que en la UIS hay un punto focal, que en San Pío hay otro punto focal, que en Puerta del Sol hay otro punto focal y que en la 36/15 hay otro punto focal. Entonces, al total, ¿cuántos se van dando? Que empezamos a caminar, entonces se van integrando los que vienen de Florida, se encuentran con los que están en la puerta, se acumulan. Entonces sumamos los que llegaron, más los que habían, siguen avanzando ese grupo total y se encuentran con los del Parque San Pío, se integran, ahí van acumulando y llegamos a la UIS, ahí está el resto. Entonces se acumuló el total de datos de una manera gradual y progresiva. Esa es la acumulada F. Por esos 4 elementos son fundamentales para hacer eso. El ejercicio de una vez, 2 cucharadas de arroz y mano a la presa, decía alguien, de una vez el ejercicio. Construir la tabla de frecuencias para datos agrupados por intervalos con la siguiente serie de datos. Punto fijo en su parcial. Ahí donde uno dice, bueno, 80 datos para cada uno, pero dentro de esos datos les dice uno, bueno, coja tantos datos, cójale su promedio, los números de su documento para que les quede diferente, para que le pongan emociones entre ustedes, se integren con sí mismos, diga a mí mismo, este es mi ejercicio, van a tener diferentes datos para ese caso. Construir la tabla de frecuencias para datos agrupados por intervalos con la siguiente serie de datos. Mira, ahí están todos los datos. Uy, salió que no cambia. Sí. Bueno, mírenlos así a ojo y qué opinan ustedes. A ver, digan, hagan un análisis de esos datos. ¿Qué pensarían o qué dirían? No les doy valores de variables. No me interesa todavía el contexto de qué variable es ni cómo fueron tomados, sino la parte operativa procedimental de procesarlos. Les hago un análisis. Entonces, lo primero que tienen que ir mirando es busquen el dato menor y el dato mayor. Eso sería lo básico, que los datos están oscilando en función. ¿Cuántos datos tenemos ahí? Eso se lo digo. Mira, ahí están, eso sería. Entonces, si te piden si te piden el tipo de distribución, tienes que hallarle la media, la mediana, la moda, o accesarlos, como lo vimos en la última clase, allá en el Excel y pedir estadísticas descriptivas y aflorece todos esos estadísticas. La media, la mediana, la varianza, el tipo de desviación estándar. El tipo de distribución nos toca a nosotros en función del coeficiente de asimetría, el nivel de kurtosis, también lo podemos analizar, el rango, el dato mayor, el dato menor y el coeficiente de variación. Pero si es un trabajo de campo en un laboratorio donde se identifican qué alturas de unas plantas o alguna resistencia de algún material. ¿Cuál es la moda? Dígame, ¿cuál es la moda ahí? ¿Hay moda o no hay moda? O les pidieran hacer una tabla de frecuencias para cada valor de variable. Entonces, el 0,41, ¿cuántas veces está? Una vez. El 334, lo veo aquí una vez. El 404, una vez. Entonces, al decir armar una tabla de frecuencias, dato por dato, tienden a que la frecuencia tiende a ser una. No sé si hay uno repetido. El 50.10. Correcto, muy bien, qué maravilla. A ver, ¿qué pasó? 50-10, aquí está, mira, aquí está el 50-10. Ahí decía, y frecuencia 2. Cuando uno trabaja datos no agrupados y luego lo migramos a una tabla por agrupados y calculamos las medidas de resumen, se van a presentar mínimas variaciones, por lo que hay un procesamiento, de pronto hay un... Creo que no hay más repetidos, sí, vean. Entonces no es mucho lo que se puede aportar en función de cómo el dato menor 0,41, el dato mayor 96,78, y tienen ahí una serie de componentes. Entonces, a partir de esos valores, vamos a hacer el procedimiento de cómo se ensambla la tabla. Yo creo que trabajamos ensamblar la tabla y de pronto alcanzamos a calcular la media, o si no lo dejamos para ver en un solo paquete, esos cálculos. Me interesa mucho llegar a la conformación de la tabla en función o en virtud de que ustedes dentro de muchos informes, documentos, van a encontrar ya resultados que están organizados en tabla. Entonces, el ver cómo se interpreta es conociendo cómo se llegó a ella y poder hacer la mejor asociación. Por procedimiento, primer paso, cuente cuántos datos hay. Aquí ya lo traigo avanzadito. Vamos a ponernos a contar.
Entonces, paso 1, voy bajando rápido. Paso 1, determinar el número de datos. Entonces, 130 datos. Si vas a hacer agrupamientos en intervalos, clases o categorías, ¿cuántos grupos debemos representarle a esos 130? Si fueran 500 datos, ¿en cuántos grupos? ¿En cuántos intervalos? ¿En cuántas porciones? ¿En cuántas clases? Ese es el paso 2. Teniendo la cantidad de datos, el paso 2 les invita a... Vamos para allá. El paso para llegar a hacer el número de datos, vamos, hallémosle el rango de una vez. Paso 2, calcular el rango. Ya sabemos que es el dato mayor menos el dato menor. Aquí previamente están ordenados. Sí. 0,41, correcto, esa secuencia. Entonces el dato menor lo tenemos aquí arriba. 0,41. Y el dato mayor está por aquí, superior. Sé que son notas de 130 estudiantes. Entre 0 y 100. 96,78. Entonces, rango mayor menos rango menor. Ese es el paso. Nos da rango 96,78 menos 0,41. Nos da 96,37. Y casi que lo digo como emisora de radio. 96,37. No sé cuál será, si será tropicana o la olímpica. Generalmente los datos no están ordenados. Me irá agrandando esto, me divierto más con este así porque irlo agrandando. Generalmente los datos no están ordenados, por lo cual resulta conveniente ordenarlos de menor a mayor para tener una mejor visualización. Estas tablas en ingeniería, en ciencia y en administración las van a encontrar ordenadas de la categoría de menor valor de variable hasta la de mayor. Si de pronto migran esa estructura, por ejemplo, en la parte de las áreas humanísticas, las áreas paramédicas o clínicas, ellos los ordenan del mayor al menor, porque a veces categorizan los índices clínicos donde están los mayores niveles. Entonces, en estadística, en función de que se manejan comparativos dentro de esos grupos, pues uno va mirando de izquierda a derecha cómo va evolucionando a través del tiempo o a través de algún concepto en particular. Por ejemplo, las ventas de los días lunes, martes, miércoles, hoy hay ventas. Hoy hay que ser los viernes negros que llaman. Listo, ya tenemos el rango. Ahora sí viene el paso 3 que me estaba adelantando. Van a determinar en cuántos grupos, paso 3, vamos a agrandarlo. Paso 3, determinar K, que es el número de intervalos o clases o categorías o filas, porque así se van a ver en las tablas, o grupos. Si fueran, como decía, 500 datos, ¿en cuántos grupos sería más conveniente? Este término K, en estadística, esa es la que más participa, ese como que es el todero de mucha representación. Aquí en descriptiva la utilizan para definir, identificar número de categorías. En muestreo, ¿dónde lo utilizaron? ¿Quién lo recuerda? La pregunta tipo. El K, ¿dónde lo utilizaron en muestreo? ¿En qué tipo de muestreo lo utilizamos? El K. Ya lo utilizamos, recuerden. Una de las técnicas del muestreo que nos dijo cálculo de K. Ya lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? En una de las técnicas de muestreo. Correcto, muy bien, felicitaciones. En el muestreo sistemático se llamaba ya constante sistemática de selección, que escoge la relación entre el total de datos de la población dividido sobre el tamaño de muestra. Y allá se cumplía la función de decir cada tantas observaciones se escogerá uno para completar su muestra.
Aquí vuelve y aparece K, número de intervalos, grupos o clases. Cuando avancen al curso de la 3, allá acá va a ser el grupo de tratamientos o categorías o muestras que se generan para compararlas en escenarios de naturaleza. ¿Cómo se va a determinar? Profe, a mí me parece que el 130 debemos utilizar por ahí unos 10 intervalos u 8. No. Hay unas herramientas, más que herramientas, hay unos lineamientos donde dicen, bueno, ¿y por qué escogiste 6 intervalos? Que a mí me gusta mucho el número 6. Necesitan ustedes tener elementos de poder decidir. Entonces, una expresión es aquí les ofrecen la literatura 3 posibles escenarios. Sacarle la raíz cuadrada al número de datos. La raíz cuadrada de 130 nos da 11,4. Lo puede redondear a 11. Es este 11. Deja agrandar los componentes. Cierra todo. Entonces, la raíz cuadrada del número de datos. Si tienen 100 datos, raíz cuadrada de 100 serían 10 categorías, 10 grupos. Entonces, siempre usted en su contexto de formación científica, pues decir, bueno, la decisión de agruparlo en esa cantidad de categorías fue porque utilizamos una expresión. Esta expresión es muy utilizada en la parte de la administración, de la ciencia, de la ingeniería, también tiene un contexto muy utilizado. Entonces diría, mire, aquí recomendarían 11 grupos, 11 intervalos. Bajo este escenario, la tabla se compone de 11 intervalos o clases o categorías o filas o grupos. Pero también en estadística se conoce otra expresión, la que llamamos expresión de Sturgis. Se pronunciará expresión de Sturgis. Esta está más alineada a muchos contextos de ingeniería, la cual nos dijo el señor Sturgis. K era igual a 1 más 3,32 logaritmo en base 10 de n, de la cantidad de datos. Si usted lo representa, entonces sería 1 más 3,32 logaritmo de 130, y si todo me quedó bien, le da 8, redondeando le daría 8. Chica, de acá para que no pense, 18. 16. Profe, ¿qué es preferible, 11 u 8? Bueno, en la práctica tampoco querrá que queden muchas categorías, pero tampoco querrá que queden pocas. Entonces, ahí ya empiezan ustedes a ir perfilando que con la expresión B permite ir haciendo unos ajustes, unas correcciones dentro de ese valor. Si fueran, por ejemplo, 100 datos, si utilizan la expresión A, serían 10 categorías. Si utilizan Sturgis, entonces tendrían logaritmo en base 10 de 100, sería 2, por 3,32 sería 6,64 más 1, 7,64, que tiende a darles también 8. Entonces, mire, corrige en la medida que tengamos, en la medida que tengan muchos datos, uno recomienda el Sturgis. Pero también hay unos autores que establecen, mira, hay una tablita, les dan una tabla, si la encuentran en algún material, pero la bajamos para que quede un solo cuadro. Entonces hay tablas que orientan, la empresa a veces establece, o hay protocolos que dicen que deben ser mostrados en determinadas categorías. O estratos, agrupe a los profesores con su experiencia en 4 o 5 categorías, o según por sus niveles de formación, o su experiencia, o por titulares, asistentes, asociados, auxiliares. Entonces, esta tabla, dicen, miren, como que le da esa holgura de número de datos n. Si tienes menos de 50, el número de clase o categorías, dicen por ahí entre 5 o 7, puede ser 5, 6 o 7. Profe, usted en el parcial nos dice cuántas categorías. Sí, podríamos decirles para que queden como mucho más homogenizados los resultados, ¿no?
que no me convierte ese punto en un punto diferente para cada uno de ustedes, o que diga, vamos a tener diciembre, Navidad, entonces puedo justificar que voy a tener que calificar, entonces que quede abierto, pero teniendo alguna estructura de estas. 357, si se mueve entre 50 a 100 datos, puede trabajar entre 8 y 10 categorías. Si tienes entre 100 a 250, puede moverse entre 11 a 14. Y si tiene más de 250, puede estar entre 15 y 20. No es una camisa de fuerza. Bien probable que ustedes cuando accesen en un documento, en un proyecto de grado, en un artículo o en un informe, encuentren muchos informes en las agremiaciones, el Banco de la República, Cámara Nacional, la Cámara de Comercio, muchos directorios industrializados presentan reportes de ingresos, egresos, agrupamiento de las empresas por el número de personas. Y dice, profe, pero allá vimos que hay 850 empresas y usted dijo que si eran más de 250 eran entre 15 y 20 y trabajaron con 12 categorías. Pues es un referente como tener unos lineamientos. Entonces, ahí la empresa o organización o el investigador establece o prefija de antemano algún nivel de grupos que pueden estar alineados por el tipo de categorías que pueden tener. Si son los defectos de una botella de plástico, entonces son 5 grupos, pues trabaja con 5 categorías. Pero este es un lineamiento, son lineamientos que dan en función de dicha condición. Este ejercicio lo sigue avanzando con el primero, con el A, con el 11, sencillamente por tener un mayor volumen de información para ese caso. Pero perfectamente puede usted practicarlo con 8 categorías. ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo identificar el número de grupos o categorías o clases para organizar los datos? Es 3 herramientas. Generalmente uno al final nos vamos a quedar con la de estudio. O ya les entregan la tabla hecha, entonces la completa. ¿Tienes una pregunta? ¿Cuál quieres? ¿La última? Sí, señor, si no alcanza a venir, se podría ampliarla. ¿Desde dónde? ¿De cualquier lado? ¿Aquí? Sí, señor. Vamos a ampliar de acá. Acuérdense que la encogí por la tabla. Ahí ya creo que le encogió mejor volumen. ¿Mejoró o empeoró? Como el oftalmólogo. ¿Ahí mejor o era antes mejor? ¿Ahora mejor o empeoró? ¿Listo? ¿Mejoró? Sí, ahí sí mejor. Listo. Gracias por informármelo. Entonces, raíz de n, pues expresión de Sturridge. Sturridge te parece pariente de quien hay un futbolista en Inglaterra. Sturridge, que es Sturridge, era retiro. Era el Liverpool, estuvo en el Chelsea, estuvo ahí. Venía para Bucaramanga. La tabla, aquí está la tabla, mírala. Ya tenemos definidos un grupo de intervalos. ¿Qué hacen ahora? Paso 4. Hay que calcularle la amplitud. Es lo más generoso acá, que está haciendo, está atrapando todo. Lo puedan visibilizar mejor. Ahí está el paso 4. Tomen nota. Hay que identificar la amplitud del intervalo, la amplitud de la categoría. Cuando les mencionaba que ustedes están en edades de 18, 19, 20, 21, y voy a acelerar un poco de 22, pues agrupémoslos por rangos. Estudiantes que están con edades entre 17 y 18 años, entre 17 y 19, entre 19 y 21, entre 21 y 23. Esa distancia entre el 21 y el 23, el 19 y el 21, eso es lo que se llama la amplitud. Hay que establecer un recorrido. Es como decir, hágale el rango a cada uno de los intervalos, pero va a ser constante para todos, y ese que llamamos ahí, ese es el que se va a denominar aquí la amplitud. La amplitud del intervalo. El ancho de cada categoría. Como estamos en variable cuantitativa, entonces este manejo es para variable cuantitativa. Cuando estemos revisando cualitativas, pues no es muy común hacer tablas fáciles. Estos agrupamientos. En estadística y para nuestro curso lo vamos a recortar como C, donde vean la letra C, eso lo van a leer como amplitud. En algunos textos aparece con la letra A mayúscula. ¿Cómo lo obtienen? Van a dividir el rango que ya obtuviste previamente
sobre el número de intervalos. C, R sobre K. Aquí utilice el 11 si tengo diseñado con un C. C igual R sobre K, 96.37 sobre 11. Y nos está reportando una amplitud de 876. Aquí uno recomienda que trabaje como con amplitudes redondas, o sea, enteras. Va a facilitar mucho las observaciones de los dimensionamientos que se tienen para esos casos. ¿Qué significaría? Tiene mucho de lo que es el concepto del sistemático, ¿no? De 500 datos voy a escoger a 50. Entonces, ¿de cuánto nos quedaría la constante K? Entonces, 500 sobre 50 nos quedarían de a 10, sí. Entonces, el rango de cada 10 posiciones escogemos a 1. Ya tiene mucho de eso. Aquí podríamos decir, en 96.37 kilómetros vamos a instalar 11 puntos de control por revisión de vía electrónica. Como que lo ven en las vías, zona controlada bajo medios electrónicos. Entonces, ¿a qué distancia quedaría cada uno de esos elementos? Yo diría, mire, a 8.70, cada 8.76 kilómetros se colocará uno. La distancia que vas a tener entre una categoría y el otro. Aquí sería el ancho de cada categoría, que aproximando le va a quedar una amplitud o longitud del intervalo de 9. Todo esto es alistamiento para ensamblar la tabla. Son como preparativos de identificar esos componentes. ¿En qué momento sale la tabla? Creo que ya debe salir en el paso 5. Entonces tenemos esa amplitud del 9. Viene el... Copien ahí para... Ahí me va quedando la grabación. Después le subo esto allá en archivos para que la tengan. Paso 5. Profe, ¿Qué me decía adelante? una pregunta. En Sí. ese caso, podemos, o sea, hay como la bueno, la K, tenemos dos formas de hallarla, que es con la raíz y con la otra fórmula de la expresión esa. ¿Podemos también utilizar en vez del 11 el 8? Correcto, muy bien. Entonces sería una tabla de 8 categorías. Aquí nos va a salir una tabla de 11 y que está dentro de los que se recomiendan tener esa cantidad de grupos o categorías o clases. Perfectamente quedaría de ejercicio ver cómo queda la tabla para el caso de 8 intervalos. Y al final, lo que se va a encontrar es que cuando estemos calculando las medias del resumen, tienden a darle valores similares. Ese es como ese escenario. Sí, perfectamente podría decirles para la de 8. Paso 5. Vamos a construirle los límites de cada intervalo. Esta parte es de las más importantes en la tabla y donde a veces uno puede tener algún grado de equivocación. Entonces, ¿el que corresponde? Adelantarles acá para... Entonces, en el paso 5, después que ya tienes la longitud del intervalo, ya tienes el número de categorías, le piden que identifique para cada categoría cuáles van a ser los límites. Recuerden que intervalo es un rango de valores acotados entre límite inferior y superior. Entonces, construyanle a cada intervalo esos límites. Aspectos que deben tener en cuenta. Debemos asegurarnos que en el primer intervalo le quede enganchado el dato menor. En la primera categoría debe quedar incorporado el dato menor. El dato menor hace parte de la primera categoría. Pues a veces acostumbran a empezar con el límite inferior con el dato menor. O eventualmente se corre un poquito a la izquierda del dato menor para asegurar que quedó ahí. Y como resultado del procedimiento que les voy a indicar, debe cumplírsele que en el último intervalo debe quedar atrapado o incorporado el dato mayor. Esa es una forma de control cuando construyan sus límites, los recorridos para cada categoría.
Me habla por la crisis, no es la que está hablando. Ventilación. Tener en cuenta que al límite de cada intervalo, y corrígeme, aquí me falta decirles, tener en cuenta que al límite inferior, aquí lo puedo rayar, ¿sí? Al límite inferior, me falta esa palabrita, que al límite inferior de cada intervalo se le va a sumar la amplitud para que genere el límite superior. Y así para cada intervalo. O sea, el construir esos límites van a estar asociados bajo ese concepto. Déjenme, les muestro cómo va a quedar la tabla y ya me regreso acá como para que explore de mejor manera. Ya me regreso, no me preocupe. Ya me voy para allá. Mira, aquí están las categorías. 11 categorías. Lo que estamos explicando es estos recorridos. 0, 9, 9, 18, 18, 20. Es lo que estamos explicando, esos rangos. Y después entramos a contar cuántos hay dentro. Entonces, el armar esos intervalos es lo que estamos aquí narrando en el paso quinto. Por ejemplo, aquí decidimos arrancarlo con 0. Hace costumbre que el límite inferior quede cerrado, o sea, lo incluye. El valor que está representado en el límite inferior hace parte de ese recorrido. Y el superior, observe que para hallar el límite superior a este 0, que es el límite superior, inferior, le sumamos la amplitud que es 9. 0 más 9, 9. Este es el límite superior. Deben establecer si lo dejan abierto por la derecha o lo dejan cerrado por la derecha. Si lo dejo abierto por la derecha, le estaré incumpliendo que la amplitud es de 9. O si lo dejo cerrado, ¿qué pasaría? Hagámoslo si fuera cerrado. Si el 9 quedase incluido en la primera categoría, este 9 estuviera aquí cerrado por la derecha, ¿estaría correcto que ya? ¿Perdón, cómo? Serían 10. Serían 10. Entonces, es como si estuvieran contando. Incluimos el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya, teníamos una amplitud de 10. Entonces, una forma de hacerlo es agarre con su límite inferior, súmele la amplitud y déjelo abierto por la derecha. O puedes hacer entre 0 y 8 y lo dejas cerrado por la derecha también. ¿Qué es lo que se acostumbra en estas tablas? Como de aquí van a salir las distribuciones continuas, entonces entra que no le quede un bache entre moverse de un límite superior. Si aquí quedó en 8, cerrado, el siguiente lo empezaría en 9. Entonces va a quedar un vacío entre 8 y 9. Y una de las condiciones es de construir las distribuciones continuas, que se vean como esa continuidad dentro de los valores. Entonces, por eso aquí lo vemos, que está en rojito, para acordarnos de que queda abierto. El 9 no hace parte de la primera categoría, porque si decimos que el 9 pertenece a la primera categoría, estaríamos no cumpliendo que la amplitud es del 9. Se nos volvería una amplitud de 10. Por eso en la siguiente, míralo, como quedó abierto en la derecha el 9, lo vas a atrapar en la siguiente, cerrado por la izquierda, 9. Le sumamos a este límite inferior, que es 9, le sumamos la amplitud 9 más 9, 18, y lo deja abierto, y en la siguiente categoría lo agarra, le suma 9, 27, y así lo va llevando hasta que aparezcan los 11 intervalos. Y coloqué etcétera para decir, llévelo en esa secuencia. Como se observa, la amplitud del intervalo representa la diferencia entre dos límites de clases adyacentes, ya sean inferiores o superiores.
Déjenme mirar cómo les quedó. Miren solamente las dos primeras columnas. No miren la de frecuencia que todavía no hemos llegado. Ese será el paso sexto y será el último para construir la tabla. Entonces, ¿qué haces en la tabla? Una columna, llámelo categoría o clase o grupo. La hemos diseñado para 11. Los recorridos. ¿Cuál es el dato menor? Pues nos vamos para nuestra tabla. Tenemos aquí el dato menor. Entonces aquí, con el propósito de que nos queden como números enteros, entonces nos corrimos hacia la izquierda y arranquémoslo en 0. Pudiste haberlo empezado con 0,41. Bueno, entonces estarías moviéndote. 0,41 más 9 es 9,41. Entonces, más que decir, contar después el número de casos, entonces asegúrelo que los límites te queden enteros. Entonces aquí nos corrimos a 0, le sumamos 9, empezó acá. Aquí tienes de 0 a 9. Aquí está, de 0 a 9. Si ustedes ven aquí en este intervalo que el límite superior de la categoría anterior aparece, es común, este 9 en ambos, este 18 en el anterior y el siguiente, significa que dicho número, límite superior, pertenece a la categoría siguiente. Pudiste haber dejado acá entre 0 y 8 y el resultado de la frecuencia va a ser el mismo. Entonces 0 a 8 y este lo empieza en 9. Asumiríamos que aquí está incluido. Este en la práctica lo vas a leer entre valores que están entre 0 a 9 sin incluir el 9. Porque el 9 lo estás atrapando acá por la izquierda. Entonces, observen, de 0 a 9, arrancas 9 más 9, 18. Coges el 18 más 9, 27. 27 más 9, 36. 36 más 9, 45. 45 más 9, 54. Déjenme hacerlo todo. 54 más 9, 63. 63 más 9, 72. Más 9, 81. Más 9, 90. Más 9, 99. Y llegamos a la categoría 11. Verifiquen que en la última categoría, entre 90 y 99, en alguna parte de ese recorrido, debe estar incluido el valor mayor. Vámonos a la tabla o al rango, que lo tienes por aquí, pero mirémoslo en la tabla. ¿Cuál es el dato mayor? 96.78. Ese 96.78 pertenece o queda atrapado en la última categoría. Sí, ahí está, entre 90 y 99, todo lo que esté. Es una forma de control. Si lo hicieras con 8 categorías, la señorita que me preguntó si fuera con 8, ¿cómo les quedaría? Sencillamente para ilustrar una parte, lo practican ustedes. Si coges 96.37 dividido entre 8, ¿cuánto te daría la amplitud? 96.37 con 8 sobre 8. 12. ¿12? Sí, ¿Va completico el 12 o ya lo redondeaste? él dice 12,04. Ahí se dejan 12, ¿no? Sí, aguanta. Podría darse esa condición. Entonces, podrías empezarlo 0 más 12, 12 más 12, 24, 36, lo van llevando. Posiblemente, como estamos redondeando hacia abajo, puede que no alcance a entrar el último, que lo vamos recortando en cada categoría un punto 44, creo que escuché. Entonces uno diría, bueno, pues lo podemos arrancarlo con el otro valor o darle otro rango de valores, otra cantidad de intervalos. Realmente uno lo va acomodando para... Lo que se recomienda es no redondear la amplitud hacia abajo, porque significa que vas recortando en la medida que vas avanzando y de pronto el último dato no queda enganchado en la última categoría. Me cuentan a ver cómo les queda de esa manera. Ahí está la primera columna y la segunda. Entonces lo que dice es que la amplitud que va por las categorías la puedes ver también por las columnas. Miren, 0 a 9, 9 más 9, 18, más 9, 27. Si vas bajando, vas viendo que vas saltando 9 por límites inferiores. Si lo ves por los límites superiores, también vas viendo al 9 límite superior le sumamos 9, 18, 27, 36. Una consistencia
Y por eso se hablan de intervalos de amplitud constante para cada uno de ellos, que es lo más recomendable. Si hablábamos por allá en la parte de lo que es la estratificación, aquí decían, no, allá podemos armar grupos para formar la muestra, un grupo más grande que aporte más a la muestra. Aquí no estamos haciendo muestreo, estamos organizando los datos en esa condición. Ese es el paso 5. Lo repito, obtener los límites de cada intervalo, asegurándose que el primer intervalo debe contener al dato menor y el último intervalo debe contener el dato mayor. Tener en cuenta que al límite inferior de cada intervalo se le suma la amplitud para generar el límite superior y así para cada intervalo. Tener también presente que en el límite superior, pues, establecer si lo dejas incluido en esa categoría, yo le colocaría cerrado por ambos lados, pero no incluiría este 9. O lo dejamos así, 9 abierto, lo capturamos en el siguiente, que es lo más práctico en este tipo de tablas. Y finalmente viene el paso 6. Ya tenemos listo a dónde vamos a enviar los valores, los 130 valores. Entonces, lo que van a hacer ahora es, hay que entrar a buscar dentro de los 130 datos cuántos de ellos pertenecerían a cada categoría. Paso 6, contar el número de valores que caen, que pertenecen a cada intervalo, utilizando una hoja de registro. Profe, ¿por qué lo puse en rojo? Esta es la que utilizan en control estadístico de la calidad, una hoja de registro, hoja de chequeo. De esta manera se obtiene la frecuencia. Entonces viene ahora el paso, podríamos dicho el paso 6, obtener la frecuencia. ¿Cómo se obtiene? Pues contando el número de observaciones o valores que pertenecerían a cada categoría. Es una hoja de registro, pues sigue siendo compensado, porque lo estoy explicando manual. Entonces mira, te vas para la primera categoría. La primera categoría serán los valores que estén incluidos entre 0 y 9 sin incluir el 9. Vamos, si lo vemos físicamente, vámonos para los datos que ya están ordenados entre 0 y 9 sin incluir el 9. Aquí está. Entonces busquemos acá, entre 0 y 9, el 0,41 aplica, este 3,34 también cae ahí, ya lleva 2. El 404 también pertenece. El 446, vea, menor de 9. El 846. No digas hasta 8, sino menores de 9. Si digo hasta 8, entonces este 846 queda como en el limbo, como Cale Morales, que hoy vivo en el limbo, entonces dice, ¿yo qué? Me dicen que el 9 no lo incluyo, pero dice que hasta 8, entonces quedé flotando por ahí. Entonces, menores de 9. ¿Cuántos marcamos? 1, 2, 3, 4, 5. De la hoja de registro, adelantando un poco a lo que es control de calidad, es decir, chequeando, mire, 5 palitos deben haber aquí, 2, 4, 5, correcto. Y al frente salió, empezó a construir la columna de la frecuencia absoluta. Este 5 lo van a leer el número de casos o de observaciones. De los 130 datos, hay 5 que toman valores entre el 0 y el 9, o menores del 9, no incluimos el 9. Esa es la que se llama la frecuencia absoluta. Absoluta. Sí, está bien. La F que definimos allá previamente, aquí lo vas a ver de mejor manera fácil. Luego hay que entrar a identificar dentro del grupo 2 que los valores que están oscilando entre 9 y 18. Sin incluir el 18. Lo explico para 2 casos, ya ustedes son muy inteligentes, no necesitamos. Este lo hicimos con el verde. Aquí verde. Entonces, entre 9 y 18. Como el 9 no quedó incluido en la primera categoría, entonces debe incorporarlo en la segunda. El 18 pertenece a la tercera, entonces no vas a atrapar valores incluyendo el 18, entonces menores de 18. Entonces, básicamente, visualmente, entre 9 y el 18.
Entonces, mira, aquí va el 9, 15. Voy a agarrarlos todos en un solo golpe. 12, 13, aquí entra. Le echamos color playa, no, color más de playa. Vean. Vámonos para el 18. Este también clasifica. El 1787. ¿Este 18 entra? ¿Cómo que quedó? ¿Será? Alcanzo. No, Espérate, menores de 18, hasta sí, menores de 18, entonces el 18 no entra ahí. A ver. No, hasta ahí llegó. El 1803 va para la categoría 3. ¿Cuántos quedaron ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deben haber allá en esa celda, en esa fila, 9 rayitas. Esas rayitas cuando estén haciendo el ejercicio no las hagan. Sencillamente estoy aprovechando para ilustrar lo que es un registro de chequeo. Puedes hacer cuadritos de 5 grupos o todas seguidas. Sencillamente aquí por darle un orden. 5 más 4. La frecuencia del número de casos de observaciones que están comprendidos entre 9 hasta menores de 18 son 9 casos. Y así lo pueden ir narrando. Entre 18 y 27 van contando. Revisemos si quedaron bien los palitos. Este es de 6, 5, 10, 11, correcto. 5, 10, 15, 17, 5, 10, 15, 20, 25, 28, vamos bien. 5, 10, 15 y 3, 18, 5, 10, 13, 5, 10, 5 y 3, 8 y 5. ¿Por qué lo quisimos ilustrar de esa manera? Ustedes que están aquí mirando. Ya. También los que están allá en virtual van a inclinar la cabeza a su lado derecho, así. ¿Y qué figura empiezan a ver ahí? ¿Qué tipo de distribución empiezan a perfilar? Correcto, miren. Va a ser una fácil. El hacerlo de esta forma fue para ir orientando que ahí va a salir un diagrama que se llama el histograma. Es decir, si lo giráramos, le quedaría. Pues mira, si ustedes la miran allá, inclinen su cabeza, los que están ahí en la banda virtual, inclinen su cabeza hacia el lado derecho y van a ver ahí que empieza a darle. No la puedo rayar. Ven que toma como una forma de campana. Y de ahí usted puede ya ir perfilando hacia qué puntos específicos, hacia qué categorías se pueden estar concentrando los datos. Cuando los vieron sueltos, ustedes ya ven como que no se perfila, los tiene agrupados. Empieza a hacer agrupamiento. Están encontrando que en los valores extremos, entre el 0, el 9 hasta el 18, casi hasta el 27, hay pocos casos. Uno podría simular acá si fueran, ¿qué? Edades, sí, me sirve de edades, vea. 0 a 9 años, del 9 a 18, pacientes atendidos en salas de urgencias de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga por problemas cardíacos. Y, profe, estamos encontrando que se le están concentrando los datos en los pacientes con edades entre 45 y 55. Llegaron 28 casos. Ahí empieza usted como a ir tipificando a interpretaciones que en las edades bajas están presentes, en las edades extremas, en los valores bajos y en los valores altos hay menos casos. Si esa fuera la variable que estuviéramos analizando. Ya empieza usted a perfilarlo por el número de casos. La frecuencia le va a dar la altura de lo que se va a llamar el histograma o el diagrama de barras que estamos revisando gráficos. A eso se está presentando. O sencillamente estás encontrando que hay concentración aquí en estos puntos focales, 17, 28, 18, los de mayor entre 36 y 62. Ahí tenemos 28, 46, 56, 63 casos. Casi la mitad, el 50% de las 130 observaciones se concentran entre valores de 36 a 63. Eso que estamos ahí narrando, eso es interpretación. Haga un análisis de los datos.
bajo el contexto que estén tomados o bajo el contexto de lo que estén representando muchos valores, pues usted empieza a redactar, escribir. Ya lo ve más organizaditos. Claro, esa tabla para esa valoración. A eso le apunta para. Y esta es la que se llama la tabla básica. Después le vamos a colgar aquí a la derecha frecuencia relativa, le colgaremos frecuencias acumuladas y empieza a crecer en columnas. El origen, bueno, en la práctica no la van a ver con estas hojas de registro, de chequeo. Esto pues sencillamente para ilustrar lo que significaba. De ir organizándolos, se cumple de que sea de menor a mayor y ya empiezan a detectar ahí ese manejo. Teniendo esta tabla, que bueno, voy a empezar a hablar de la unidad de resumen, teniendo el tiempo, le van a decir, bueno, en el único punto que les puedo decir, bueno, que con esos 130 datos construya la tabla de datos agrupados y determine qué tipo de distribución tienen los datos. Pues aquí apenas vamos en la parte de organizarlos y empezar a observarlos. Si les piden tipo de distribución, usted puede decir, no, profe, ya la visualicé, ya coloqué la cabeza ahí, eso pinta para una simétrica. ¿Uno diría eso? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas para calcular la mediana, la media, la mediana y la moda para tablas de esta naturaleza? Aquí en este punto nos olvidamos de los 130 datos, desaparecieron. Vamos a tener una llamada de unos exámenes médicos mañana. Y que quede recto. Sí, buenas noches. Sí, correcto, con mucho gusto. ¿Con quién tengo? Correcto, estoy pendiente de esa llamada. Me dijeron que sí, adelante. Sí, cuéntame. Bueno, mañana en completo ayuno. Correcto. ¿Dijeron de alguna orina? No, no. Todo es sanguíneo, todo sanguíneo. Nos vemos de 6 a 6:30 de la mañana. Perfecto. ¿Ya le dieron todos los precios también, cierto? Sí, sí, ya mi hija hizo la vuelta, ya me dijo que sí, todo era que confirmáramos eso. Listo. Dirección correcta, tiene todo ahí. Cañaveral. Sí. Eso, parte campestre, camino. Listo. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias. Esté muy bien, mi amor. Perfecto. Exámenes de control de todo salga de todo. Bueno, y la no. Entonces, basándose en los datos anteriores, determinar las estadísticas descriptivas. No lo voy a explicar con esta tabla, sino con una que ya la tengo avanzada y con menos categorías para ilustrar el proceso. Les quedaría de ejercicio. Bueno, estoy preparando por ahí su parcial, no para entregarme nada todavía, de coger esta tabla y practicar la media, la mediana y la moda para ese caso. Entonces, título: medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Entonces, ya tienen suficiente claridad de lo que son datos agrupados en tablas, categorías o rangos. Y cuando les hablan de no agrupados, pues los que hicimos previamente, suelto, como coger los 130 y sumar los 130 valores, dividir sobre 130, identificar uno por uno, organizarlos de esa manera. Entonces, ¿cómo se obtiene la media de los datos agrupados? Damos aquí más, copiense esa formulita, ya les hice. ¿De qué se compone? Aquí está todo, ahí está. Listo, ahí está. Se me metió esa X ahí, esa G. Hay una medida que se llama la geométrica. Vamos a calcular. Esta es la media o promedio. Entonces, les decía, como ya no tenemos chance de conocer los 130 datos, me faltó verificar en la tabla para no moverles acá. Si usted suma las frecuencias, permítame, voy para allá para complementar eso. Profe, ¿cómo sabemos que la tabla nos quedó bien? Entonces, si estableciste 11 categorías y cuando armas mediante el procedimiento de los intervalos, pues debe asegurarte que en la primera categoría quedó el dato menor y en la última quedó el dato mayor. ¿Viste? Ahí van bien.
Y cuando sumen, acumulen en esta columna de las frecuencias, les debe dar el total de los datos 130. Significa que logró organizar el total de la muestra, que no les dé 131 ni les dé 129. Entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al total de los datos que están ahí organizados. Con eso ustedes ya dicen, vean, nos quedó bien. Quedó ya la tabla y está representando dicha información. Para obtener la media o promedio. X trazo la media o promedio. F, recuerda que la definimos a la parte inicial, es la frecuencia o número de observaciones en cada clase o intervalo. Es el número de observaciones de los 130 que caen dentro de esa categoría. Aparece aquí otro componente que es la M, pues, para esta fórmula, ¿no? En algunos textos lo van a encontrar como MI. ¿Cómo lo van a definir? Resulta que como apenas conocemos es el límite inferior y superior de cada categoría, no sabemos allá adentro cómo se estén acomodando los 5 o los 7 o los 8 datos que pertenecen a cada categoría. Entonces hay que sacar un representante de cada categoría. Ese representante se llama el punto medio o la marca de clase o la marca de categoría. Ese es el que hace las tesis de N. Es el punto medio de cada clase o intervalo. Se determina como el valor medio entre los límites de clase. Entonces van a coger para obtenerlo, van a sumar el límite inferior más el límite superior que está incluido. Vamos a esos dos valores y lo dividen entre 2, y ese será el punto medio. Ese es el que sale a representar, es como hallarle una media a cada categoría y salen esas medias a hablar por cada categoría. Si multiplicamos el valor promedio por el número de veces o la frecuencia de cada categoría, yo soy de punto medio, allá adentro en ese grupo hay 7 personas, allá adentro hay 8 observaciones que se parecen a mí, yo vengo a representarlos ahí, la media es la que sale. Es esa sumatoria de ese producto, al final dividen sobre el total de datos. Error típico que espero que ustedes me estén... Uy, profe, ya me equivoqué calculando. Yo dividí sobre el número de categorías, dividí sobre 11. No, mira, aquí está clarito. Te va a sacar es el promedio por elemento. Usted no va a sacar el promedio por categoría, sino que siempre se va a dividir sobre total de datos. Esta es otra forma de obtener la media, en este caso. Cuando se hace por frecuencia relativa, la frecuencia relativa será coger esta F y dividimos sobre N. Le da la proporción. Entonces se multiplica la frecuencia relativa por la marca de clase y le da el mismo promedio. Entonces hay que calcular ese valor. Y la N es el tamaño de la muestra o la suma, ya lo hemos dicho, la suma de todas las frecuencias de las clases. Con un ejemplito, una tabla que ya prácticamente viene estructurada y con unos valores, aquí ya está la tabla, ya les estoy explicando, pero es más generoso, el verla ya hecha, pues, uy, aquí qué pena me tocó encoger la parte que la veo mejor, ya la grande, vamos a ver aquí un tamaño. Por lo pronto, lo que hemos construido es esta columna, que pasa de aquí para que es el elemento que estamos observando, aquí representa, y la frecuencia en días. Le quité unidades, pero podemos simular, mire, la empresa de transporte Metrolínea adelantó un estudio para monitorear el número de pasajeros que se movilizan entre el portal de Palmichal, ahí por lado de Piedecuesta, hasta el portal de Cañaveral. Monitoreó 50 días. Aquí tenemos 50 días. Aquí tenemos 50 días. Si usted suma, profe, ¿cuántos datos son? Cojamos
las frecuencias, y las sumamos 7, 10, 18, esto es 30, 40, 50. 50 días la frecuencia, se observaron 50 días. Que se tomaron los valores del número de pasajeros movilizados entre esos dos puntos y se ensambló la tabla de frecuencias que vemos ahí. Que en 3 días, de esos 50, se movilizaron entre 50 y 59. Aquí el 59 lo estamos incluyendo en la primera categoría. Me sirve también para ellos también. Esto lo tienen que leer. Entre 50 y 59, incluido el 59. ¿Por qué está incluido ahí, profe? Porque cuando vas a la segunda categoría lo iniciaste en 60. Si esta segunda categoría lo hubieras empezado con 59, dirías que aquí estaría abierto por la derecha y estaría cerrado por la izquierda. Aquí podías perfectamente dejarlo de 50 a 60 abierto por la derecha y lo vas llevando acá de 60 a 70. Pero es exactamente equivalente. De los 50 días, hubo 3 de ellos en los cuales se movilizaron entre 50 y 59 pasajeros. Pensemos a una determinada hora también, ¿no? Que entre las 6 y las 7 de la mañana, entre la estación Palmichal y la estación Lagos, se movilizaron en 3 de esos días observados entre 50 y 59 pasajeros. Y hubo 7 días de esos 50 en los que se movilizaron 60 a 69. Cuando uno dice que se hayan subido y que de pronto también sí que hayan ingresado, se ya ingresaron al sistema. De los 50 días hubo 18 de ellos en los cuales el flujo de pasajeros estuvo entre 70 y 79. En 12 días de esos 80, se movilizaron entre 80 y 89 pasajeros. En 8 días de esos 50 días observados, el número de pasajeros se movilizó entre 90 y 99. Y en 2 días de los 50, la cantidad de pasajeros que se movilizaron en esos dos puntos está entre 100 y 109. Entonces ahí ya empieza usted a perfilar, mire, qué tanto por ciento de los días o en cuántos días. Hay 30 días. En 30 días, 18 y 12, 30 se movilizaron entre 70 y 90. Pueden tomar decisiones de investigación de operaciones, decir, mire, es más probable que pase esto porque se presenta con mayor frecuencia. Entonces se hace necesario agregar otros buses o disminuir la frecuencia de unos buses de mayor tamaño o bajarle la frecuencia, decir que vayan cada 2 minutos avanzando. Permite tomar decisiones. Si fueran horas valle, que es, bueno, realmente entre las 10:30, 11:30, 12, hay menos flujo de pasajeros. Las horas pico hace que tengan un mayor, te sirve para secar. Se les preguntan, determinen la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, tipo de distribución para ese flujo de pasajeros. Que indique en promedio cuántas personas se movilizan en promedio durante esos puntos y en una determinada hora. Si buscamos la formulita, ¿qué vamos a necesitar? Tenemos la F, que es la frecuencia. Tenemos el número de datos, que es 50. Necesitamos la marca de clase. Aquí está la columna de marca de clase. De su definición básica dijimos, sáquele el promedio a los valores de los intervalos que pertenecen al intervalo. El 50 a 59 son los que representan a esa categoría. Porque el 59 pertenece acá porque arrancó el segundo con 60. Entonces sumen esos dos valores, 50 más 59, 109, dividido entre 2, oye, ya está bien correcto. 54.5, esa es la marca de clase. Ese es el valor que sale a representar como un valor promedio. No lo vayan a redondear, déjenlo tal como está. Ahí es donde si vamos redondeando a 50, profe, pero es una variable aleatoria discreta, pero este es un promedio.
Si aquí lo redondeamos, más adelante hay que hacer otra operación, lo seguimos redondeando y cuando salga la respuesta final, salimos distanciados. Entonces siempre dejémoslo bajo ese escenario. Entonces, este 54.5 sale a representar a la categoría, sale a decir, mire, allá en la categoría 1 hay 3 que se parecen a mí. Entonces multiplicamos el 3 por 54.5 y nos da el 163.5. Trajémoslo hasta ahí para hallar la media. No vamos a tocar acumular, que la vamos a necesitar es para la mediana. Y así harías con todos ellos. Si quieres la marca de clase para la categoría 2, pues suma 60 más 69 sobre 2, te da el 64.5. Lo pueden verificar. ¿Y así toca con todas las categorías? Sí, profe, pero yo estoy viendo que usted ya dijo que entre los límites inferiores de cada categoría está la misma distancia. Entre los límites inferiores y superiores de cada categoría está también la misma distancia. También estamos encontrando que entre los puntos medios de cada categoría está la misma distancia. Mire, 64.5, 74.5. Esas distancias que se están dando entre esos grupos, esos límites, esa es la amplitud. Si les preguntaran a que tú hubiera hecho yo decir cuál es la amplitud acá, te ganaban unas decimitas ellos. Pues ya lo dije. Entonces, ¿qué distancia va entre 50 y 60? 10. Entre las marcas de clase 10. Entonces, aquí lo que les invitan es con las marcas de clases. Captura correctamente la primera marca de clase y teniéndola correctamente determinada, súmale la amplitud y automáticamente te va generando las otras marcas de clase. O si lo prefieres, pues te va haciendo aquí. Ustedes que son muy hábiles en sus hojas de Excel, lo arman y lo verifican de esa manera. Aquí desde el punto de vista didáctico, toca hacerlo así pausadito, bien básico, bien primitivo, bien primario, para que podamos hacer la nueva interpretación. Entonces, por eso se va moviendo con esa misma amplitud. 74.5, el 84.5, más 10, 94.5, más 110, 104.5. ¿Qué más nos pide la media? Que hagas el producto entre la frecuencia absoluta de cada categoría por esa marca de clase. Y salen estos valores. Esta columna. Es 3 por 54.5. La narrativa nos dice, no, usted dice, 7 por 64.5, 451, 18, 1341, 12 por 84.5, 1014, 8 por el 94.5. Paso verificando si va quedando bien el manualito o el libro. 2 por 104.5, 200. Y sumamos. Tengo acá 3.935. Vamos a este verde. Ese valor, que es la sumatoria del producto de la frecuencia observada por sus marcas de clase, lo dividen sobre este 50 y le dieron la entrada o le dieron el resultado de la media. Aquí está, ahí está, mira, está recuerdo. La mediana la dejamos por la próxima clase, un poquito más larga. Ahí sacó el promedio. Y teniéndolo calculado, pues entonces usted ya utiliza su fundamentación, su parte conceptual de lo que indica el promedio. Dicen, ingeniero, bueno, en promedio, ¿cuántas personas se movilizan en promedio por día entre esos dos puntos y a esa determinada hora? En promedio estamos movilizando 79 personas por día. 78.7, como es una discreta, entonces estaremos hablando de 79. Aquí la redondeo si fuera la última respuesta. Esta media, cuando la estemos utilizando por allá en varianza, trabaje la tal como está acá. 78.7. Entonces, aquí nuevamente la media será un valor que está comprendido entre el dato menor y el dato mayor.
el dato menor según esta tabla sería 50 y el dato mayor sería 109. Hagan ese cálculo de la media que no les dé menor de 50 ni les dé mayor de 109. Esa es ya una fundamentación que construimos cuando estuvimos narrando los comportamientos de las características de la media o promedio. ¿Correcto? ¿Pregunta? Con mucho gusto. ¿Para mirar la formulita abajo? ¿Está? Para arriba. Ah, para arriba. ¿Desde dónde? Aquí más. Ahí. Listo. Pero agrandémosla acá para que tengan eso. Sí, ya lo que quiero. Vieron que ahí utilizan, en el fondo tienen como ese concepto de coger y sumar los valores que es que tendría la variable. Si le sacamos, si le hubiéramos sacado el promedio a los 50 datos de uno por uno, posiblemente tenga alguna desviación o una variación, pero tiende a ser cercano a este dato que está teniendo ahí de manera muy fácil. Bueno, por tiempo lo dejo ahí porque empiezo el otro, me dan las 8:15. ¿Qué veremos en la próxima clase? Es la mediana, que se explica con una formulita, veremos la moda, está todo así juntadito. Ya podemos trabajar tipos de distribución, y trabajamos variantes de desviación estándar, el coeficiente de variación. Y ahí consideraría les quedaría un buen volumen para que el programa lo veamos. La otra semana sería el tema de su primer parcial. En la otra semana hablamos sobre, porque dirán ustedes, lo van a votar, saldrán opciones y ustedes votarán por una de ellas en función de que puedan tener parciales también cercanos por esos días. Entonces, de tal manera que no van a tener cruces con algo. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? ¿Ya les dejé actividad para la otra semana? ¿Cuál fue la de? ¿De qué? No lo he subido, ¿cierto? Pero ¿cuál era? ¿Cuál es? Ah, ya. El de aplicar simplificar las expresiones algebraicas de cómo calcular la kurtosis con los datos que tenemos aquí. El martes les dejo ya para la otra semana, les traigo un buen lote de días de ejercicio, lo que vemos a tiempo, que van a ser ejercicios de previos pasados para que empiecen a ir perfilando. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte adicional que quieran tener? Conozco a los leos ya. Otra semana voy a traer la lista para empezar a pasar. Aquí lo reconocemos. Aquí tengo la imagen de Laura Alejandra, de Karen, de Felipe, y a Jessica. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por participar y atender este llamado. Cuéntenme los que están allá. Hasta luego, estén muy bien. Comentario, aporte, ampliación o aclaración. Tengo aquí grabación.